Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, aconteciendo en este espacio-tiempo, energéticamente conectados en el amor, por el amor, y para dar gloria a Dios amorosamente, en esta amornización de este ser, vida y obra que somos siendo cada uno. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy, 11 de febrero del año 2023, en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si, el universo que somos siendo cada uno en gracia de Dios, por esa impronta de la divinidad en cada ser que constituimos la raza humana y la humanidad, por gracia de Dios, en el Espíritu Santo Paráclito. Jesús, el Verbo, fuerza creadora, acción transformadora. Y el Padre Creador, que provee ese proceso de expansión cósmica en el que estamos contenidos, desde la creación en Adán y Eva, que es lo que en el Génesis capítulo 3 se hizo la meditación en la palabra de Dios hoy, en gracias de Dios. Invito amorosamente a vincular con ese espacio. Y así mismo, llevado también en ese mismo espacio-tiempo energético, a Cristo, con Cristo y en los contextos asociados al ser vida y obra de Cristo, que le da sintonía en ese sentir, pensar y actuar, y sobre todo a través de sus obras, hechos y acciones, que es lo que tenemos, testimonios por los evangelios. En este caso en Marcos, capítulo 8, versículos 1 al 10, sobre la multiplicación de panes y peces. Entonces ahí está la provisión divina del Padre Creador en Jesús, sanador, salvador, restaurador, que hace el cumplimiento misional de la salvación, que nos retrae se habla allí que son textos figurativos, metafóricos, alegóricos, causa alegría por la fe, que lo que interesa de allí es ver la manifestación de Dios en la Santísima Trinidad, la familia sagrada, Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador, para saber que en ese pregunta por el origen, el fin, el Génesis, el Apocalipsis, hay una trazabilidad, hay una trama de la génesis, la némesis y la energesis. Voy a tomar de nuevo Teilhard de Chardin para citar allí, porque nuestro hermano de la comunidad jesuita, también del Vaticano, fue expulsado por ser en ese momento herejías, considerados allí sus escritos, sus trabajos, sus estudios, ¿no? Científico, poniendo la inteligencia en sabiduría del Espíritu Santo a conversar con el conocimiento humano y contextualizado en situaciones, valga la redundancia, contextos naturales, sociales, culturales, o sea, leyendo su realidad, haciendo una lectura situada y haciendo la hermenéutica, dedicado toda la vida a eso, su propia teoría, método y praxis, que es esa síntesis que nosotros tratamos de hacer con construcción de base teórica en epistemología ambiental, que implica también las cosmovisiones, las cosmogonías, pero biosfera, noosfera, anemosfera. Esto ya estaba en la misma prefiguración de Adán y Eva. Para nuestra fe, María Santísima, todas las almas, toda la humanidad, la madre, ahí ya se prefigura en Eva, la primera mujer, madre de todos los seres humanos, toda la criatura humana. Hay quienes por allí hablan de que tenemos el origen en una negra bosquimana, que todos venimos de allí, que no venimos del Neandertal de Occidente, como se ha hecho creer, el Homo sapiens. Otros dicen, hermanos originarios, que venimos de la madre tierra. Y habrán metáforas, habrán, despectivamente unos llaman mitos, historias, fábulas, cuentos, no. Son
historias sagradas, hay una arqueología sagrada que lo soporta, hay una antropología sagrada. Nosotros, en gracia a Dios por la fe, tenemos la familia sagrada, como ya se decía, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tenemos la familia de Nazaret, Jesús, María y José. Y tenemos la familia que configura la más cercana, biológica, que es ahí social, en el entorno, en el hogar, y es cultural porque en un contexto. ¿Por qué somos creyentes católicos? Porque nacimos en un contexto de fe cristiana, católica, apostólica, y va creciendo el ser, y va decidiendo, entre comillas, pidiendo en un proceso de santificación que sea en gracia a Dios, para dar gloria a Dios con su vida, su ser, vida y obra. Pero otro nacería musulmán, desde ahí hace la lectura situada, o las miles, hasta donde alcance. Uno diría miles de millones, no alcanza. Dice el Salmo 90, que vivían 70, 80 años, ¿no? Pues, ¿de qué estamos hablando? De esperanza. Dicen que es lo último que se pierde, la fe, la esperanza y la confianza en Dios, pero no se trata de esos números y esos datos y esos estadísticos, no. Vivir en plenitud cada momento, cada instante, cada soplo de vida. Y eso es lo que venimos tratando de fomentar con estos ejercicios. Evangelización, ama ya. Concienciación ambiental, conexión planetaria, trascendencia del ser. Escuela de la conciencia ambiental. Siempre es el ser. Conciencia, con ese en la mitad. No con ciencia, como algunos dirían, solo con la ciencia. Incluso algunos hablan de la ciencia de Dios, la ciencia espiritual. Eso es soberbia. Eso es querer explicar a Dios y todos los acontecimientos en la familia sagrada y en particular de Jesús. Y quererle cuestionar y quererle preguntar y quererle ordenar, seres amados, eso es una falta de respeto, que es de temor y de amor a Dios. No, no, no. Es la sabiduría en sí misma, es el verbo. ¿Quién le va a enseñar a Jesús? Y otros por allí lo sitúan, no, es un maestro. Como otro, así un maestro de obra, un albañil. De respeto, de consideración, de ubicación. Es que por fe no hay discusión. Y no vamos a ponernos bravos por eso. Se respeta la fe de cada quien, pero es con amor. Todos, todos, todos confluyen en el amor. Entre otros valores que hay allí, cuando han hecho esos sincretismos religiosos, todos los ejercicios de rituales, de compartir y todas esas. Sí, como hoy, por ejemplo. Nuestro Papa Francisco ordena en el Vaticano, o sea, saca la orden, el edicto, el mandato, pero es amorosamente una invitación. La salud por los enfermos. Quizá, como es tan devoto de María Santísima, está congregado en función de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, pero está conmovido por la guerra en Ucrania, por la tragedia que van más de 100.000 muertos, diría tragedia, pero el terremoto en Turquía y Siria, por tanta iniquidad e inocuidad que existe en el mundo, a sus obispos, pues a los que están a su cargo, sus ovejas, y él es el pastor, que decía San Pablo, tiene que velar por sus propios pecados y por los de los feligreses. Todos somos feligreses, bendito Dios, la vida consagrada, o los que somos laicos comprometidos, o el que está desentendido por allá también. Ese es quizá el que más le preocupa, la oveja rebelde. La 99 que están ahí no tanto, pero la que se le perdió a Jesús, que sale a buscarla. Jesús es el buen pastor. Hoy en el monte nos trae la palabra la repartición de panes y peces. Partición, repartición, compartición, compartir con. Entonces, eso lleva a la piedad. Dad pie a que seres de a pie lleguen allí a esa sintonía, multitud. Y Dios está conectado con todos a través del amor, el corazón. Por eso todos con corazón de carne, ya no de piedra, como se decía ayer. Ya no es por la ley, ya no es por lo escrito, ya no es por lo documentado, no, que científico, que académico, que técnico, no, eso sobra. Que hechuras humanas, que no, todo eso sobra. Él es la misma impronta divina
encarnado en la humanidad en María Santísima, que lee dentro, fuera y en contexto, o sea, es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, es entorno, es contorno, ha sido y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Qué más quiere para decir eso? Es más difícil explicarlo que sentirlo. Cuando uno realmente ama, y ama a Dios, por supuesto, ama a la humanidad, y ama lo que hace, su ser, su sentir, pensar, actuar, su ser, vida y obra, sus obras, hechos y acciones, cuando son en Dios, la vía, voluntad de Dios, inteligencia del Espíritu Santo, la actitud en amor, misericordia y compasión de Cristo, en el orden natural. Usted hace eso, va bien. Porque ¿qué ha creído Dios toda la vida en la humanidad? El amor. Y que han querido en todas las otras lecturas que hacen desde otros territorios, desde otras comunidades, de otras culturas, amor. Otros voltearon la palabra, Roma, y lo pusieron guerra, imperio, que leyéndolo en un espejo, una vez el Espíritu Santo me inspiraba eso en un momento. Amor, Roma. Cuando uno se mira al espejo, se compara con otro, similar, con otra criatura, pierde el año, como se dice en la escuela. ¿De qué le sirve compararse? Ni siquiera con Cristo se compara, no. Se le pregunta amorosamente, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Jesús, ¿cómo podría caminar contigo? Cuenta conmigo. ¿Quieres sanarme? Él lo hará. Y si al Espíritu Santo le pides discernimiento, te lo da. También lo hago yo, amorosamente lo invito. Es que estoy hablando de testimonio de vida, por lo que hemos caminado. Yo no puedo hablar de tu testimonio de vida, el del otro, no, cada quien hágalo, si lo puede contar, si lo debe hacer, si considera, porque para eso está su relación mística con Dios. Él le dirá qué hacer, hágalo, y a partir de esa expresión, uno entra simplemente en sintonía, pero sin cuestionar, sin juzgar y decirle, no, yo lo hago así, entonces vos también. No, pues usted, miles de millones de seres. ¿Cuándo va uno a ponerse de acuerdo con todos? Eso es soberbia espiritual, intelectual y emocional, pretender que va a lograr cambiar una sociedad, un planeta, cambiar una historia, que porque él es el gobernante y que se cree, eso es el patán, eso es el adversario, el enemigo, el opositor, que le hace creer a uno eso, le mueve el ego, es pecados todos ahí juntos. El demonio se mete a los pecados y ahí vienen los dolores, vienen las tragedias. O sea, ¿cuántos daños causados se podrían evitar con una salud en el alma, con una plenitud? Se ha dicho en estos espacios, si un ser llega a decir, bueno, yo aspiro a una alcaldía, yo aspiro a una gobernación, yo aspiro a una presidencia, pregunta, y ahí sí se harían el inventario, el estudio sociodemográfico, ¿cuántos miles o millones o miles de millones de seres han habido o hay en ese contexto o están vinculados con otros contextos, pero que son oriundos de allí? Si es que se puede preguntar eso. Ahorita mencionaba espacio de la conciencia ambiental, invito amorosamente a vincular allí ser y tiempo, el design en alemán. En Alemania se dice el alemán nace, no se hace, no dan cédula. Que yo me voy a nacionalizar alemán, no se puede. Van der, en Países Bajos también el Van der es porque es la familia, que el señor tal, con apellido tal, ¿de dónde? Porque como el apellido hay varios. Yo soy de la provincia de Cartama, Van der Cartama. Pero el otro Van der México y el otro Van der otro, el Rubén der. Entonces así, pues, por poner ahí mi nombre porque es el recurrente, inmediato, pero cada quien pone su nombre. Pregunta por el origen, todos somos de Dios. Entonces uno omite, ¿no? Sí, se sabe que es de Dios, ¿no? El que tiene fe, el que dice, no, yo no soy de nadie, yo soy ingeniero. Eso no es la pregunta por el ser, eso responde al tener. Tiene un título de ingeniero que le hace creer que es ingeniero. Pregunta, ¿qué es ser ingeniero? ¿Qué es saber hacer y qué es el hacer del ingeniero? ¿Usted es coherente con ello? Ética, moral, proféticamente.
¿Para qué es la ingeniería? Y estoy hablando de un campo en el que he sido formado. Hay que servir a la humanidad, que hacer obras de desarrollo, No, 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 no. Eso está en el propósito humano. Preguntaste al plan divino, a Dios. Necesita ingenieros. Se necesitan ingenieros en el cielo. El ingeniero del alma. Entonces ya empieza uno a desglosar cualidades del ingeniero, virtudes del ingeniero. Las gracias y dones del talento, para hablar de un carisma, listo, suponga que lo explica, pero no conecta de su ser, vida y obra con ese sentir, pensar y actuar que es previo, antes, ex ante, y el ex post, que es obras, hechos y acciones. O sea, usted sí manifiesta eso que dijo allá en el propósito, que esa obra es para el bien de la humanidad. O será el discurso de lo político del bienestar, con el cual se hace la obra y la gente, como casos ocurren, sin contar con la comunidad, el que va a hacer el proyecto lo hace y después vais que a socializar el proyecto. O sea, crean la condición de hecho, se mancomunan, se ponen de acuerdo, establecen el juego de apostadores de stakeholders game, y ya el efecto, el daño ya está causado desde antes, porque como decía Jesús, no es lo que hace impuro al hombre lo que entra, y no es lo que sale. Y ahí salen las fornicaciones, la violencia, todo ello. Cada quien podrá hacer su lista de chequeo y verificar sus pecados, sus culpas, sus daños. Y como las mías, todo el mundo hacemos eso, un examen de conciencia. Ignacio de Loyola, antes, durante y después del día. Normalmente lo hacen las completas, lo recomendaba para las completas y lo sigue haciendo la comunidad jesuita y otros, pero Gabriel Jaime Pérez, que es uno de los que camino con él en la noche, pues en Televid o algo. Pero ese es el asunto que lleva a pensar. O sea, ya antes de que ocurriera, sabían cuáles iban a ser los efectos en la salud, en el tejido social, la tranquilidad, y sin embargo ya hay plata, ya hay orden de contrato y hay ejecución. Se le metieron al solar y ya enseguida de la casa y ya le están dando órdenes. Decía un compañero por allí, por citarlo, que fue muy simpático, que en sus diferencias con la mujer, con la compañera, con la esposa, le envía con la empleada de doméstica un plano. Y le dice, mira, un señor, este plano son las reformas de la casa y aquí donde está la habitación suya va a quedar una sala. Una manera muy indirecta de decirle que desaloje, ¿cierto? Así normalmente ocurre, no en el plano, en realidad. O le sacan, lo tallan, le montan un artefacto que haga ruido, cualquier situación incómoda. Entonces, en síntesis, eso lo que trata de decir es que ¿para qué insistir tanto en la consecuencia, en la urgencia, en lo manifiesto? Sí, conmueve. Y esa es la propuesta desde el amor, sí. Sentirlo en el corazón, sí. Abajarse, sí, con humildad. ¿Que permite Dios la enfermedad? Claro, porque es una manera de crecer, de fortalecerse en la fe, en la prueba, y de buscar a Dios, y de necesitar a Dios. Eso ya está aprendiendo. La reconexión, religare con el reino de los cielos. Eso, EPA. Y ahí sí va. No EPA, Environmental Pollution Agency, no. EPA, como dicen los jóvenes. Chiste malo, pues, que decía por ahí en algún momento. Pero eso ya lleva a que se va tomando conciencia, se va conectando con y se va trascendiendo. Escuela de la conciencia ambiental, cada uno. Alma, mente y cuerpo conectando a través de la salud, como expresión de plenitud. Porque si la busco como correctivo, me quedo en la corrección. Y eso se vuelve un círculo vicioso, haciendo la crítica en lo político. O sea, la crítica, porque el amor es un cambio, es una transformación, es una energía cósmica. Claro que es política. Tú cambias tu política, o sea, tomas tu decisión, ética, moral y profética. Me centro en la verdad en Jesús y defendiendo la fe, eso
Eso ya es una manifestación política, por eso hay tantos hermanos en este momento secuestrados, encarcelados y tantos mártires por ser testigos del Evangelio, por seguir aconteciendo Cristo en ellos. O sea, siguen matando a Cristo en esa persona, in persona Christi, sea de vida consagrada o alguien del común, alguien que llaman en situación de calle, que vive todas las miserias calladito, en silencio. Eso es un santo, como dice el Papa Francisco. Y matar ese es un mártir, que es testigo de Dios, está viviendo a manera de Cristo. Cristo está viviendo en él. Como decía Pablo, yo ya no soy quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Eso, ojalá llegar uno a esos estados de santidad en vida, va derechito, como dicen, puede un volador para el cielo. Entonces, ello implica que esa persona que ya vive las falencias, las carencias, las ausencias, es feliz. Está en paz, está en libertad en Dios y ofrece a Dios su vida. Vive en pleno sacrificio de amor, lo que dice tanto Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Eso es de las misericordias, esa es la caridad humana, es la piedad humana. La está viviendo María Santísima en silencio y en obediencia al fiat. Le dice sí a Dios sin saber qué. Y les puedo anticipar un testimonio pues, propio, valga la redundancia, de todos esos reconocimientos, títulos. Lo dije en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, año 2021, 12 de junio de ese año. Empecé a tener la manifestación en el Señor. El doctorado, sí, en el cielo. Si es que eso no dan títulos, pero uno aspira, es un proceso de santificación. Pero que un reconocimiento de un título humano, empezando por lo que mueve el mercado, un título para conseguir empleo o si ya lo tiene para conseguir más dinero y poder entrar a la sociedad de consumo. No, pues qué carrusel tan necesario. ¿Cuántos de forma ilegal no han entrado a conseguir dinero sin hacer todo eso? ¿O cuántos no han comprado los títulos y se han metido allá a conseguir otros prestigios? O sea, ese es el patán, el enemigo, el adversario, el opositor que te hace creer que con el título, lo que dice la palabra de Dios en el Génesis, seréis como dioses. No, más, seréis dioses. El Nietzsche ese, que no son los cantantes de aquí de Colombia, que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Ya murió, está bajo tierra, está en el proceso de corrupción natural, de degradación, de desagregación, porque ahorita decía muy simpático en la meditación Amayá, en el Salmo 90, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y nosotros hemos sido pecadores de desgeneración en degeneración. Cada vez más corrompidos, más corruptos. Bendito Dios, alejándonos de Él. ¿Qué hará eso? La falsa confianza en Dios, ¿de qué? O la falsa seguridad en lo otro, en el otro, en lo que produce el otro. ¿A quién le creo? ¿En quién creo? ¿Con quién creo? Eso hay que tenerlo claro. Principio de identidad, significación en Dios. Lo que estés haciendo es en gloria a Dios, no a ninguna criatura, ni a ningún grupo, a alguna organización, no, que porque te pagan. Eso es tradición, ya no es tradición, sino traición a una fe, porque ni el Dios y el dinero no conversan, por ponerle la expresión, porque hemos vuelto en la sociedad el dinero un fin, cuando habría de ser un recurso, ni siquiera es un medio. El medio es el trabajo, el emplearse, la actitud vía, en orden natural, eso. Y a partir de ahí viene el reconocimiento, porque el que se dedicó a la vida espiritual, por estar siendo coherente en su ser, siendo ahí, testigo del Evangelio, tiene con qué vivir. Y hombre, ese testimonio lo puedo dar en vereda. Tú llegas donde un vecino a la hora que sea, lo primero que te ofrecen es comida. ¿Qué necesitan? Le ven a uno la cara de hambre, yo no sé, pero lo primero, bien vivir, bienaventuranza, como saben que eso es lo que se pretende,
es la buena acción. Yo recuerdo en el escultismo que los decían lo primero era la primera acción del día, la buena acción del día. Y la frustración más grande para uno era encontrar al final del día que no hizo la buena acción porque no encontró quién. O porque, como me tocó ver en los Países Bajos, a una persona adulto mayor, ensoberbecida, embravecida, enfurecida, que porque le van a dar la mano para ayudar a pasar la calle, yo puedo solo. Pase. No quiero ver qué pasó después, pero de ese tamaño. Una compañera se quedó, me decía que estaba muy triste porque supo de una profesora que se le murió un pariente y es habitual en estos medios dar un sufragio, que caminó por todo el The World, la Main Street en Wageningen, buscando un sufragio hasta que por fin lo encontró. Pero en una tienda que había ya de alguien latino, en fin. Y lo lleva. Y lo primero que le dice la señora es, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué? ¿Y eso por qué? No, es que siento mucho, y que como que siente. Y eso lo quiere decir con el papel. No, a mí eso no me interesa, lo rompió. No tiene significado para ella. Y ella se sentía creyente y se sentía ofendida. No, hagamos la lectura de contexto. Si uno mira en la sociedad occidental y en particular estos que se fueron a la razón pura, al positivismo sobre todo porque era un ser dedicado a ello, esta señora, entonces claro, no ven sino números, no ven sino datos y no ven sino cosas. No lo diría por la persona, pero eso da la sociedad de hoy en día. No lo decía yo, Fernando Sánchez, de Hermano Agustino, en Espacio Chocolate para el Alma. En gracia a Dios sigue siendo consagrado, pero se ha retirado. Y en ese espacio él dice, hemos llegado a utilizar a las personas y amar la tecnología, cuando debería ser al contrario. Usar la tecnología o apropiarla y amar a las personas. Es más, siendo el dinero ya un recurso, hemos amado o llegado a amar más el dinero porque nos preocupa, nos angustia, nos causa más enfermedad espiritual, mental y material. No tener dinero que vivir feliz sin él. Y teniendo la posibilidad de vivir, y ahí es donde viene la falsedad en los procesos de formación, falsedad en el sentido de que es trabajar del lado del opositor, porque son satisfactores. Satisfacer necesidades. Usted lee que son las necesidades, usted llegó con eso. O sea, es escuchar para llegar con las respuestas. Llegó con una batería científica, técnica y académica para decirle a la comunidad que necesita eso. Que usted no sabe ni quién soy yo. No se ha interesado en leer el territorio. Como decía ahorita que le metieron al solar, igualito. Y van con todo prefabricado para ellos justificar, entre comillas, con dinero, un presupuesto y una ejecución. No, es santificación, está en gracia de Dios. No necesita nada. Que come poquito, que está flaquito, esa es su constitución física. Come poquito, ese es su biorritmo. Es un santo. Es una persona que ayuna. Y es feliz así. Y todos lo quieren ver gordo, porque eso es lo que nos ha vendido la sociedad occidental, de que estar lleno es estar gordo. Y de que estar preocupado por sí mismo es moverse estéticamente, de la afuera. Todo eso, fariseísmo, el senadrín, el Senado de la República, que es lo mismo en el siglo XXI. Jesús decía, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, por la incoherencia. Y Jesús es hermoso, él muy sabio en decir, en declarar la verdad, con amor, misericordia y compasión. Asimismo, amorosamente con la misericordia de Dios y la compasión humana, aprendiendo en ese proceso, me cierro por este momento este espacio-tiempo energético, pero ruego a Dios que sigan quedando allí sensaciones que ayuden en su vida para sus
buenas relaciones con Dios, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la terrenalidad. Amén. Dios mediante, en otro momento conectamos. Muchas gracias, un abrazo, hasta pronto.